Entonces, como les decía, el día de hoy el tema es higiene laboral. Vamos a abordarlo, ¿verdad? La higiene laboral desde su conceptualización hasta las medidas de prevención que se deben de realizar en en este campo. Entonces, primero hay que reconocer que tenemos ¿cuál es el concepto de trabajo? Trabajo es la actividad humana o sea, es una actividad humana de afín, ¿verdad? Igual que la salud, o sea, que tiene una afinidad al final, o sea, al final es un sinónimo como de salud. Aquí no sé qué hice, que está mal escrito. El trabajo productivo, bueno, estas actividades humanas están relacionadas con la productividad que cada uno de nosotros realicemos, sea remunerado o no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Acuérdense que en las leyes, en la Ley General de Salud, por ejemplo, se dice que el trabajo es un derecho social, es un derecho constitucional en nuestro país y que para ello se obtiene una retribución formando ambos un binomio económico con la que va cargado de ambivalencia. Quiere decir que de acuerdo a lo que yo trabajo, eso voy a ganar. Se supone que debe haber una relación muy estrecha en en esa relación. Con el trabajo, recuérdense que se satisfacen nuestras necesidades y todas aquellas que sean necesarias, ¿verdad? O sea, todas aquellas que puedan ser adicionales a esto. Eso está grave, está mal escrito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo se relaciona el trabajo con la salud? Primero, vamos a ver solo aspectos positivos. Primero, el salario permite la adquisición de bienes necesarios para la mantención, mejoramiento, el bienestar individual, pero también el bienestar grupal. Eso quiere decir, muchachos, que sin el salario, sin esa remuneración, yo no quiero meterme o incursionar en esto de qué valor tiene monetario, cuáles son estos. Lo importante es saber que un salario corresponde a un dinero que usted recibe por su trabajo realizado. Que esto en otros momentos, en otras circunstancias se dice pago retribución. Acuérdense que esto estoy hablando de una remuneración económica. Esa es la definición de salario, ¿no? Porque puede ser una remuneración que no necesariamente es económica, ¿no? Puede ser una remuneración, ¿cómo se dice? Una remuneración moral, o sea, cuando le dan un reconocimiento, ¿no? Eh, Cuando le dan un reconocimiento y entonces eso también pudiera ser eh, un tipo de remuneración, pues valga la redundancia. Entonces, ¿qué pasa? El salario se refiere, tal como lo dice la, la definición, a dinero que percibe una persona por su trabajo, sin considerar, ¿verdad?, ciertas cantidades añadidas como algún tipo de prima, algún tipo de deducción, etcétera, etcétera. El salario es todo lo que lo que el individuo va a obtener por ese trabajo que está realizando. Entonces, acuérdense que hay diferentes tipos de salario. Entonces, hay salario base, que es un salario que se percibe una persona por su trabajo sin considerar ciertas cantidades añadidas como, por ejemplo, en nocturnidad. Aquí a los enfermeros se les paga nocturnidad, se les paga antigüedad, se les paga, eso no va incluido dentro del salario base, solo es lo que le dicen como enfermero, vos tenés derecho a ganar 3.000 córdobas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, pero además te pagan tu riesgo laboral, además te pagan sonaje, además te pagan otras prestaciones
que van incluidas o que según la ley del trabajo, pues está recomendado aquí en Nicaragua, está establecido. Y el salario mínimo, que es la cantidad mínima fijada por la administración que debe percibir al menos cualquier persona por desempeñar un trabajo en la jornada laboral completa. Entonces, si ustedes se fijan esa relación, ¿verdad? Entonces, el salario, una vez que el individuo lo percibe, con él puede adquisición de bienes necesarios para la mantención, para mantener que las necesidades básicas tanto del hogar o de la persona. Para el mejoramiento del bienestar individual y grupal. Cuando hablamos del mejoramiento individual y grupal, puede ser que este salario se invierta en educación, ¿cómo se llama? En aportes directos hacia una asociación o alguna que esté encaminada al mejoramiento, ¿no? De la comunidad, etcétera, o de la familia en este caso. Hay otro aspecto que es importante tomar en cuenta al momento de hablar de la relación del trabajo con la salud, y es la actividad física mental. Los seres humanos necesitan mantener en un adecuado nivel de actividad física y mental de forma integrada, armónica, para mantener ese nivel de salud. Y cualquier trabajo es mejor, cualquier trabajo mejorará la salud que al que le falta el trabajo. Entonces, esto último que está acá, esto sería como un lema, decir que cualquier trabajo es mejor, cualquier trabajo que sea va a mejorar la salud. ¿Por qué? Porque la persona va a estar física y mentalmente ocupada. Acuérdense que también va a ir en detrimento, no en deterioro. Si no tenés para pagar tus necesidades básicas, entonces vas a tener carencia de algunas de ellas y por lo tanto te puede enfermarse. Está el contacto social que te permite el trabajo y que permite la cooperación frente a esas necesidades básicas. O sea, ¿qué hace ese individuo que está trabajando frente a esas necesidades básicas sin ese contacto social, sin ese desarrollo afectivo que puede tener en el trabajo? Recuérdense que una de las características de los seres humanos es la socialización. Eso es lo que nos ha ido, lo que según la historia ha marcado la diferencia con la habilidad que tienen los seres humanos de socializar. Un hombre solo o un individuo solo, pues es difícil el desarrollo afectivo y emocional, el intercambio de todas esas ideas, con la comunicación, el desarrollo de todas esas habilidades que ha desarrollado, pues es gracias a el apoyo emocional. Entonces, hay también el desarrollo de una actividad con sentido. Esto quiere decir que permite pertenecer a la comunidad y sentirse satisfecho con sus resultados. Eso es positivo. ¿A quién no le gusta que le digan, esta es la enfermera de la comunidad, esta es la enfermera y nosotros reconocemos la labor que ha venido haciendo, etcétera, etcétera, y que pueda sentirse satisfecho con esos resultados de tanto esfuerzo que hizo para estar o pertenecer a ese grupo y que sea reconocido como tal? Entonces, si se fijan, pues el trabajo es gratificante. Y la última, que es la producción de bienes y servicios necesarios para el bienestar de otros grupos, de otros individuos y grupos. Todos los trabajos producen algo para otros, por lo tanto mejoran el bienestar de los demás. El trabajo de la enfermera, ya sabemos cuál es el bien de servicio que nosotros, cuáles son los servicios que la enfermera otorga a otros individuos. Es el cuidado de la salud, la prevención, la promoción de la salud, y eso hace que mejore el bienestar de otros, ya sea de un individuo, de la familia o de la comunidad. Recuerden también algo importante.
que yo lo estoy poniendo el ejemplo de la enfermera, pero estamos hablando del constructor, de a quién va a crearle ese bienestar. Al que va a utilizar la casa. A la afanadora. ¿A quién le va a causar bienestar? A los estudiantes que están aquí en la universidad, porque ella mantiene un ambiente limpio. Y así, si vemos cada uno de los individuos en sus labores, en sus actividades laborales, está realizando alguna tarea que van a dar bienestar a los demás. Entonces, acordémonos, esto solo es una imagen para que ustedes recuerden la importancia del concepto salud-enfermedad. Entonces, ¿por qué necesitamos nosotros tener un trabajo? Para poder completar esto que tanto venimos hablando en este último mes, y es hablar de la salud. Nosotros hablábamos, y la OMS lo define como que la salud como un completo estado de bienestar físico, mental, social, y no solamente la ausencia de la enfermedad, pero miren cuántas determinantes tenemos acá. Tenemos el ambiental, necesitamos un ambiente seguro, y no estamos hablando del medio ambiente, estamos hablando de un ambiente laboral, un ambiente en la casa, en el hogar, en la escuela, que sea armónico, que esté libre de ruido, que esté libre de calor, que esté libre de muchas condiciones que necesitamos, que se necesitan los individuos para poder gozar de ese ambiente. Desde el punto de vista social, recuerden, y que no se les olvide nunca, siempre hay las determinantes sociales pueden ser, por ejemplo, con qué tipo de organizaciones estamos adscritos, si pertenecemos a un grupo social, cómo no, cuál es la forma de relacionarse en la universidad, con qué grupos de personas, si pertenecen a algún tipo de deporte, actividad cultural, cualquiera de ellos, pero siempre hay socialización, desde que uno se sube al bus hasta que se baja o realiza cualquier actividad laboral, entonces está socializando. Pues la parte emocional, pues eso ustedes lo han visto y lo han abordado, el determinante mental o emocional en psicología, y se acordarán que su profesora les ha dicho que el estado emocional también trasciende cada una de estas esferas, de manera que el individuo pueda sentirse satisfecho o realizado. Fíjense que esta esfera, dentro de la definición de la salud, el determinante emocional o mental, fíjense que es bien importante al momento de evaluar la determinante, al momento de determinar la higiene laboral o la salud ocupacional. ¿Por qué? Porque mucha gente, ustedes han escuchado algunas expresiones que dicen, seguro le fue mal en su casa y hoy la agarramos porque viene de mal genio la lumbi. Así han dicho, ¿verdad? Y probablemente eso no es cierto, sino que de repente hay muchas emociones que están de por medio. En la sociedad uno viene, o sea, imagínense cualquier escenario donde ustedes salen de la casa, van a ir al trabajo, pero algo ocurre en la calle que los trastoca, ¿no? Puede ser un accidente, puede ser que olvidaron algo y andan preocupados porque olvidaron algo en la casa. Por ejemplo, cuando ya uno es mayor se olvida de muchas cosas y se te olvidó, no estás seguro si cerraste la puerta, si apagaste la cocina. Entonces, probablemente no represente algún tipo de conflicto previo o falta de, sino que las preocupaciones son indistintas para cada individuo. Entonces, ¿qué pasó? Ya llegó preocupado al trabajo y ya esa preocupación puede ir desde una indiferencia al trabajo hasta agresividad en el trabajo. Entonces, esta esfera mental es bien importante mantenerla en todos los ambientes, de que podamos nosotros decir que haya ese bienestar, que se mantenga esa armonía, ¿verdad? En la casa, si hay una cooperación, entonces cambiemos todo el escenario, decían, eso se utiliza mucho en la gerencia, cuando estás hablando de los recursos humanos, que precisamente de eso estoy hablando ahorita, te dice que a veces unos pocos minutos hacen la diferencia, ¿sí? Que es preferible llegar unos minutos tarde y asegurarte que la puerta quedó bien segura y que apagaste
el, el gas, el apagador del gas, o venirte apresurado, venir molesto, venir inconforme, discutiste con todo, con el que venía, con el carro, el chofer del vehículo que venía adelante, después con el portero, después con el afanador, y entonces se hace una cadena de malestares, ¿sí? Entonces, por eso es importante esta determinante social en el trabajo, ¿ya? Y en todos los ámbitos. Entonces, ¿qué es lo que yo les recomiendo? Siempre hay que hacer las cosas con calma, pero correctamente, ¿sí? Para todo hay tiempo. En los trabajos, cuando ustedes sean profesionales, por favor no lleguen tarde a los trabajos, porque está otra enfermera que quiere irse, que ya amaneció de turno y que está cansadísimo para poder mantener esto. ¿Sí? Y bueno, y desde el punto de vista del determinante físico, ya ustedes lo recordarán que eso tiene que ver con todos los componentes biológicos del individuo para poder hablar de salud. Recordarán esto. Entonces, cuál sería entonces la triada ecológica acá para la salud laboral? Entonces se aborda de la misma manera. Acá el ambiente son las condiciones que tiene para trabajar. Vamos a enfocarnos al área médica. Si es un médico, una enfermera o cualquier trabajador de la salud, tiene las condiciones óptimas para trabajar, porque de repente ustedes se han ido a los hospitales y dicen, ni condiciones nos dan. ¿De qué condiciones están hablando? ¿Quién me cuenta de esas condiciones qué creen ustedes a qué se refiere la gente cuando dice aquí ni condiciones tenemos? Solo estoy hablando de las condiciones, ¿verdad? Porque tomé como ejemplo al personal de salud, ¿verdad? Pero ustedes van a ser enfermeros, por ejemplo, los contratan en una institución para que ustedes sean los enfermeros encargados del área de salud ocupacional y se van a dar cuenta que se tienen que fijar en todo, o sea, no es que se tienen que fijar, tienen que tomar en cuenta todos los determinantes anteriores para un trabajo, para verificar esas condiciones de trabajo. A ver, yo les digo, ¿por qué les va a causar, debería de causarles estrés el hecho de no tener papelería en el MINSA? ¿Qué es lo más importante de la enfermera en este caso? No importa el tipo de hoja que utilice el médico o la enfermera para anotarle o prescribirle al paciente. El paciente lo que quiere es que lo cuide, que lo trate bien. Entonces, pero ese es el servicio que yo estoy dando, por el cual a mí me están dando un salario. Entonces, no es justo para el paciente que yo me las desquite con él renegando igual que él. Sí, aquí no hay nada, ¿y cómo voy a hacer? Y a mí o sea, de repente el personal se pone, dime qué te diré, pero esa no es la labor del trabajador. ¿Sí? Es totalmente mantener la calma ante esas circunstancias. ¿Ustedes piensan que en Estados Unidos no hay carencia de? ¿Cómo no? Sí hay carencia. Y ahí es peor porque allá lo que hace falta en el caso del campo médico es recursos médicos. Enfermeros que tengan o enfermeras que tengan esa, ¿cómo se llama? Calificación, ¿sí? O ese número de enfermeras que dicen aquí hay un montón de enfermeras, hay. Si te corro a vos vienen 10 más, probablemente, pero allá no existe esa cantidad de recursos, optimizan sus recursos, ¿sí? Entonces, en todos lados hay diferentes, ¿cómo se llama? Dificultades. Aquí, porque la dificultad es que no tenés tanta jeringa, y sin embargo, yo me atrevería a decir que en el Ministerio de Salud, muchachos, hay material, hay material. ¿Saben qué es lo que ha pasado con estas condiciones laborales? Que me da pena decirlo, pero lo voy a decir. Pero a veces el personal médico de salud, cualquier personal que está inmerso en el Ministerio de Salud, ha hecho lo que le ha dado la gana con esos recursos. Ah, ¿para qué vas a cuidar eso, niña? ¿No ves que, no estés de loca? Si eso es de aquí, del hospital, ¿para qué? No cuides nada. O sea, yo he escuchado colegas que te dicen así. Pero anda a verlas en los hospitales privados, como dicen, ni quiera Dios, me lo cobran, si me lo rayas, ni quiera Dios, mamita, cuidémoslo. Entonces, ¿quién es el que, cierto, aquí hay un componente importante
Es una responsabilidad única y sine qua non que el dueño de la empresa, el dueño del hospital o el administrador del hospital te tiene que garantizar esas condiciones óptimas para que vos trabajes. Pero es responsabilidad y está en tu contrato cuidar por los bienes de esa institución. Y cuando estamos hablando de los bienes de institución, estamos hablando de lavamanos, todos los bienes, materiales de reposición, materiales activos fijos o no fijos. ¿Y qué hace algunos? Se llevan antes, la gente se llevaba los blocs de los recetarios para escribir al reverso. Cualquier cosita, hacer cualquier anotación, ahí andaba la gente, sus montones de recetarios, montones de cosas, todo el trabajador de salud. En algún momento cayó, como dicen, y pecó y se llevó, aunque después la gente se estuviera quejando de ello. No es cierto que no han habido, que solo en estos hospitales públicos de Nicaragua el personal se lleva las cosas, en todos lados igual, en todos los lugares del mundo, y esas son condiciones. Entonces estamos hablando no solamente de los insumos médicos, como estaba mencionando el ejemplo Darcy, estamos hablando hasta de la infraestructura, ¿sí? Que no nos importa manchar las paredes, tiramos los chorros así sacamos, ¿cómo se llama? Purgamos la jeringa y qué importa que se chorree todo eso, aunque la técnica te diga que no es esa, ¿verdad? Entonces salpicaste todita la pared y no importa, porque además ni siquiera te da ganas de limpiarlo, ¿sí? O llegan a las instituciones el personal y no quiere limpiar el área donde va a trabajar. Hombre, esas son condiciones ambientales que el individuo o el enfermero y enfermera necesita para trabajar, pero vos te tenés que dar esas condiciones para poderlas trabajar. Entonces, con esto es importante, entonces si se fijan acá, el trabajador tiene sus condiciones óptimas, ¿verdad? Que le debe de garantizar ¿quién? El administrador, el dueño de la institución de salud o en este caso cualquier empresa. Pero el huésped es el trabajador, ahí está esperando, ¿verdad? Que pueda ocurrir cualquier situación. Si este trabajador tiene las defensas bajas, obviamente cualquier sustancia o cualquier microorganismo puede entrar y enfermarlo. Puede debilitarlo más esas condiciones que encontraría que se encontraría en ese lugar. Y vamos a poner un ejemplo de una enfermera que está inmunocomprometida, más las condiciones que no son favorables. En este caso, una condición no favorable sería que la metan a trabajar o que la pongan en el rol a trabajar en una área por ejemplo, de infectología. Si es un paciente que está inmunocomprometido. Pues. Entonces, todas estas asignaciones, cuando ustedes sean gerentes, se van a dar cuenta que sí hay que tomar en cuenta esas variables, si está obesa, si es diabética, qué tan rápido es, además de considerar, ¿verdad? Algunos elementos que son requisitos básicos como las especializaciones para ocupar un puesto. Todavía hace varios años, hace como unos 10 años, o sea, ahora es más frecuente, pero hace como 10 años se empezaron a incluir entre las hojas de evaluaciones para contratar a enfermeras hasta el peso de la enfermera. ¿Sí? Te decían, ajá, ¿y cuál es el peso actual? Ya de arriba de 180 ya te está hablando, y una mujer de 25 años, eso no debería de tener ese peso. Ya es una persona más pesada, una persona que puede ser más lenta, que vos requerís más agilidades físicas para ciertos trabajos o ciertas áreas. No es que las obesas no lo hagan, sí, ¿verdad? Ahí me disculpa, tal vez no, yo no estoy queriendo ser ¿cómo se llama? Discriminativa, pero lo estamos incluyendo. ¿Por qué? Porque de repente necesitas mayores agilidades, aunque algunas de las teorías acá se ven, las teorías sociales se ven, ¿cómo se llama? Alteradas, por así decirlo, o sea, no son siempre son exactas, porque yo conozco recursos que son muy ágiles y son muy eficientes en su trabajo, aunque tengan algún tipo o grado de obesidad. Lo que estoy diciendo es que esos ya van a ser requisitos, son requisitos porque estas personas
con obesidad y además si son diabéticas, son más susceptibles a cualquier tipo de enfermedad. Entonces tendrías que revisar bien a dónde las podés ubicar, ¿sí? Entonces eso ustedes tómenlo muy bien, mucho en consideración. Y aquí la gente que puede ser sustancia, compuesto, alguna pinchadura, algún agente físico que pueda ocasionarle algún tipo de enfermedad a este trabajador que esté esperando ahí. Entonces, esta es la actividad ecológica para desde el punto de vista laboral, de la higiene laboral. Ahora, recordemos que la señora que la precursora de todo esto de la prevención primaria, la mamá en enfermería, de atención primaria, y no solamente para enfermería, sino porque su modelo se ha utilizado a lo largo del tiempo, es la señora Nola Pender y su famoso modelo de promoción de la salud. Entonces, se fijan acá. Entonces, ¿qué es lo que se está incorporando entre los programas en los programas de enfermería en relación a la higiene y seguridad ocupacional? A que se planteen nuevos estilos de vida saludables, que retomen esta teoría, este modelo, perdón, de Nola Pender, en donde establece que los estilos de vida saludables que las personas pueden practicar a lo largo del ciclo vital permiten lograr el bienestar integral, que al final lo que va a implicar es en la salud, va a redundar en la salud. Obviamente, considerando los beneficios potenciales a largo plazo al incrementar la longevidad. O sea, entre más sanos a tempranas edades o después de adulto joven, esta persona es sana, pues obviamente va a vivir más. Y eso va a mejorar la calidad de vida del anciano. Y así se reducen los costos de la atención de salud. Eso es lo que ella planteaba. Entonces, ella enfatizaba en la promoción de la salud como una estrategia para practicar o para mover el estilo de vida saludable. Eso se los voy a preguntar en el examen, así que no se les olvide. Voy a preguntarles algo sobre Nola Pender, que no sé, pero algo les voy a preguntar o les voy a poner un ejemplo. Un ejercicio. No, hombre, el nombre ya se lo sabe. Ah, ya. Ah, ya, bueno, está bien. Ajá, está bien. Nola Pender establece un término súper interesante que es conducta protectora o preventiva. Aquí se relaciona con esas acciones para evitar la enfermedad. La conducta promotora de la salud, aquí es donde se actúa, es la forma de actuar para mantener, ¿verdad? Con el fin de mantener ese nivel, mantener elevado el nivel de bienestar, la autorrealización, la satisfacción personal y todos aquellos aspectos que involucran la salud del individuo. Pero esta conducta se realiza porque en sí es satisfactoria, agradable y no para evitar enfermedades. Entonces, si cada uno de los individuos lo viera de una manera que todos estos estilos de vida saludables son satisfactorios y agradables, es agradable salir a caminar, es agradable comer bien livianito porque así dormís más, no tenés insomnio porque a veces tenés insomnio porque comés abundante comida grasosas o azúcares. Entonces, la diferencia sería comer bien ligero para poder descansar bien. Después de una larga caminata, pues obviamente más relajado y con mayores probabilidades de dormir más pronto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Debería ser agradable, ¿verdad? Y quedar satisfechos con ese tipo de actividad. Y si todo eso está así, pues lo que se está tratando de hacer con esas acciones se logra es evitar la enfermedad. Esos eran los grandes sueños de Nola Pender. Y se ha hecho bastante en relación a la aplicación de estos modelos, sobre todo con el modelo de salud familiar y comunitario. Ahora, hay que tomar en cuenta entonces la definición de salud ocupacional, que esta se deriva de la salud pública, la salud ocupacional, bueno, que la salud pública, acuérdense que el objetivo es promover, mantener el más alto grado de bienestar físico, mental y social
de los trabajadores en todas las profesiones, esa es salud ocupacional. La salud pública engloba no solamente lo de los trabajadores, sino la de todos los individuos, ¿verdad? En la sociedad. Entonces, al final, los objetivos están acá: prevenir, proteger y adaptar a quienes, a los individuos dentro de su entorno laboral. Ahora, los objetivos, como lo ven acá: prevenir todo daño causado por las condiciones laborales, proteger ¿contra qué? Contra esos riesgos provenientes de agentes perjudiciales para la salud, y adaptar el trabajo al hombre. A eso se refiere cuando hablamos de la salud ocupacional, cuál esté en su objetivo. A ver, entonces hay dos entidades que están muy relacionados, muchachos, con esto de la promoción y la prevención de la salud ocupacional. Entonces, ¿de quién estoy hablando? De la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. En este caso, el papel de la OMS es ser responsable de los aspectos técnicos de la salud y la salud laboral, la seguridad laboral. Entonces, ¿qué es lo que hace a través de la OMS? ¿Cuáles son esas actividades? Por ejemplo, la promoción de los servicios médicos, exámenes médicos, estándares de higiene. O sea, se encarga más de la parte de la logística, de la organización. ¿Por qué? Porque él es el que alienta políticas y estrategias nacionales de salud laboral a través de esas resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud. A diferencia de la OIT, que él entrega las políticas uniformes para la salud y seguridad laboral en todos los países. También establece los estándares mínimos para trabajar. Cuando hablo de estándares mínimos es cuáles las mínimas condiciones laborales que debe tener una enfermera para trabajar. Trabajar 8 horas y descansa 8, depende del área donde esté. Qué tipo de vestimenta debe usar, qué tipo de protección debe usar, o sea, todos los estándares mínimos para poder trabajar como enfermera o cualquier otro trabajador en general. Obviamente que todas las convenciones y estos acuerdos tienen un carácter legal y deben de ser ratificados. Aquí yo solo quiero hacer énfasis, ¿verdad? Que la salud en relación con el trabajo no solo incluye la ausencia de afecciones o enfermedades, sino también a elementos físicos, mentales, directamente relacionados con el trabajo que puedan afectar negativamente a la salud. La enfermedad profesional es la enfermedad contraída como resultado de una exposición durante un periodo de tiempo, ¿verdad? A factores, por ejemplo, que estuvo expuesto a agentes químicos, físicos o biológicos provenientes de la actividad. Cuando hablamos, para ponerles un ejemplo de los agentes físicos, por ejemplo, los agentes físicos serían aquellos trabajadores que trabajan en las calderas. Ustedes saben qué son calderas, ¿no? Ese es un tipo de caldera, pero hay calderas, por ejemplo, donde se lavan la ropa en las lavanderías, las calderas donde ponen a calentar el agua, donde matan las aves, ¿verdad? Donde están las grandes industrias de avícolas y así. Sí, por eso, todo lo que sea ese tipo de actividad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si se demuestra que la enfermedad es producto de estar en esa caldera por la exposición al calor, acuérdense que el calor es un agente físico, entonces que él pueda enfermarse por eso, ¿ya? O porque sufrió una quemadura extensa, por escaldadura, qué sé yo. Entonces, pero esa es una enfermedad profesional, ¿ya? Porque vamos a hablar del accidente laboral.
Como dice aquí, se trata de un suceso puntual en el curso del trabajo y ya ustedes vayan conociendo, puede ocurrir fuera de las instalaciones de la empresa o ser causada por terceros, que le produzca daño físico o mental. ¿Quién me dice que si ha visto uno de ustedes algún tipo de trabajo y cuéntenme cómo ocurrió? ¿Algún accidente laboral? A ver, hola. Y si no, también me dicen, profesora, no lo hemos visto, pues. 4 están, así que tienen que algo carburar ahí. Si has visto algún tipo de accidente laboral y cómo ha sido, contanos ese accidente laboral. ¿Cómo? Entonces les explico. Por ejemplo, hoy Darce tiene turno a las 5 de la tarde, su hora de entrada al hospital X. Pero yendo para el hospital X, que tiene que trasladarse de su casa hacia el hospital, entonces Darce sufrió un accidente automovilístico. Ella iba subiendo, qué sé yo, para Jinotepe y entonces lo colisionaron al intermortal en que iba y entonces un accidente. Gracias a Dios pues está bien, pero él tiene un síndrome de latigazo, tiene el cuello ahí lesionado. Entonces, para poder hacerlo, porque aquí dice en el curso del trabajo, puede ocurrir fuera de las instalaciones, puede ser que sea durante el trayecto de ida o de regreso, o puede ser otro tipo de situación, puede ser quedarse iba saliendo de turno a las 10 de la noche, a las 7 salen de turno, a las 8 de Jinotepe hacia su casa, y lo asaltan a Darcy. Ese también es un accidente laboral, ¿sí? Otro tipo de accidente laboral es cuando ya está, que es el real, el más específico, que está trabajando en manuel y por estar canalizando al paciente, de repente el paciente se movió y estuvo agresivo y se pinchó Emanuel. Ese tipo de accidente laboral. Pero estamos hablando, los ejemplos que les he estado dando son relacionados con la medicina. Por ejemplo, las mujeres que trabajan en las maquilas con una máquina de coser, de repente van tan rápido y ¡plup! Se pinchan con la aguja de coser y la llevan incrustada en el dedo a la consulta externa. Ese es un accidente laboral. Es repartidor de esos, ¿cómo se llaman los repartidores ahora? Los Hugo, van corriendo, van a dejar su mercadería y los coalicionan o se resbalan, son accidentes laborales. Lo único que le van poniendo es que si son de trayecto, que si son en el sitio, o sea, tiene ahí su clasificación. Pero lo importante de esto es que debe haber, es un suceso puntual en el curso del trabajo y que produce algún daño físico o mental. Ahora, les explico esto de los daños mentales. Puedo yo estar trabajando, por ejemplo, las que trabajan en telefonía, que están así como estoy yo, que de repente ustedes ven que me quito mis audífonos. Este tipo de audífonos a mí me gusta más los que son como headphones, porque estos, como que yo me siento más cómoda ¿cómo se llama? Se cortan pues los ruidos externos, ¿no? Se aíslan de los ruidos externos. Entonces para mí es más favorable. Pero al cabo de 8 horas los oídos me duelen. Imagínense que trabajar a las 365 días así, con mucho ruido, entonces se vuelve la persona a estresar, se le puede dañar el oído medio, ¿sí? Entonces eso también puede ser que viva como histérica, o sea, como que sufra problemas mentales a consecuencia de tanto ruido o tanta intervención directa del ruido. Entonces, esos son accidentes laborales.
Entonces, para ello, pues obviamente cada uno de estos trabajadores, ya decíamos, vos recibís un salario, pero ¿qué es lo primero que se hace cuando vas a buscar un trabajo? Es hacer un contrato. Entonces, en el contrato debe decir cuáles son las condiciones mínimas que te van a dar para que vos puedas ejercer esa actividad que te están contratando, además de establecerte tu salario. Sí, entonces por eso es fácil. Ah, no, es que yo fíjese que yo reporto este accidente porque es que yo venía de donde la casa de mi tía, y de donde mi tía me fue donde mi abuela y después me fui al trabajo y ahí sufrí el accidente. Eso no se lo van a reconocer como tal. Es del trayecto. Si yo digo que vivo en el kilómetro 8 de la carretera Nueva León, en la entrevista que me hacen, ¿y cuál es la ruta que usualmente te usas para venirte de tu casa al trabajo? Ah, yo vengo por las Piedrecitas, bajo la Piedrecita, paso por la Embajada Nueva, después paso por la Embajada, bajo Bataola y ya doblo en el Gigante y ya llego a la universidad y ya llego al trabajo. Ah, pero si yo me voy a dar la gran vuelta ya porque yo creí que hoy el día iba a estar más soleado y me era mejor para mí venirme por la Cuesta el Plomo, por qué sé yo qué vereda, eso estaría ahí en duda, aunque sea que vaya para laborar. Tengo que explicar bien por qué me vine por esa ruta y para poder justificar ese accidente como accidente laboral. Pregunta, en relación al accidente laboral, ninguna. ¿Entrevista de qué? Es que mire, entonces ese ya es otro procedimiento que obviamente aquí pues no está contemplado, pero te lo explico. Una vez que vos querés, que vos te accidentaste y vas de tu casa al trabajo, vos te vas siempre al trabajo. O en el momento, obviamente que te vas a ir a chequear y todo. Cuando tengas un tiempo, que ya te sientas mejor, o mandás a notificar, si el tiempo se te va a prolongar, mandás a notificar con tu familiar que estás hospitalizado para que te hagan una hoja NAT, una hoja de notificación de accidente de trabajo, se llama hoja NAT. Entonces, él, del recursos humanos, levanta la hoja. Ajá, ¿y cómo ocurrieron los hechos? Veníamos así, así, ya lo escribe y ya él se queda ingresado como riesgo laboral. La atención del asegurado como riesgo laboral es totalmente diferente a la del accidente, de las enfermedades comunes. Sí, entonces ya te notifican y ya pues. Entonces, ¿cuál es la diferencia también económica? Porque con el accidente laboral vos tenés derecho al 100% de la remuneración de tu salario, a diferencia del riesgo, perdón, de la enfermedad común, que vos tenés derecho a que te paguen el 80% del salario. Por ejemplo, vos ganas 1.000 córdobas al mes, para que me entiendan el ejemplo, ¿verdad? Vos ganás 1.000 córdobas al mes. Ese mes te lo dieron total de subsidio. Entonces, la institución solo te va a pagar el 80%, que significa que te va a pagar 800 córdobas al mes en vez de 1.000. Pero si sos asegurado laboral, su riesgo laboral, tenés el derecho al 100%. Así estaba hace varios años. Espero que eso no haya cambiado, porque pues no creo, pues, pero así se hacen esos cálculos. Entonces, si te fijas, hasta monetariamente te ves afectado. ¿Ya? Se trata diferente al asegurado de riesgo laboral, por accidente laboral. Ahora, me van a decir ustedes, profesora, ajá, ¿y cuáles son esos factores de riesgo? Ajá. Entonces, de esos que están a la derecha, que dicen factores de riesgo, ¿cuál de esos no está claro, según esa imagen? Véanlo bien. Lean. Los ergonómicos hacen referencia a las posiciones. ¿A qué condiciones? O sea, si vos vas a trabajar de pie, ¿verdad? La ley, el Código del Trabajo establece cuánto es el tiempo mínimo que un individuo puede estar de pie ejerciendo determinada actividad. ¿No? Porque, ¿qué daño puede ocurrir
en el cuerpo del individuo si está mucho tiempo de pie. Pueden aparecer las varices, pueden aparecer, entonces te da una lista de circunstancias o situaciones que te va a favorecer, por eso es un factor de riesgo. O por ejemplo, pues la silla. Ustedes se han fijado diferentes tipos de silla en los escritorios, porque se supone que debe ser lo más amigable con el sujeto, o sea, que tenga un espaldar, que tenga donde sostenérsela. Acá debería de tener debería de ser más alta de manera que él pueda apoyar su cuello y su cabeza la tenga firme, ¿eh? Que la altura de la computadora sea directamente a los ojos, que los brazos en el caso del computador no queden colgados porque se hace mayor esfuerzo teniendo los brazos colgados que teniéndolos apoyados en un escritorio y solo moviendo los dedos. Entonces, todas esas características que pueda presentar el sitio donde va a trabajar, se está hablando de ergonomía. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cómo debe ser la silla en que va a estar sentada la enfermera cuando va a canalizar. Entonces, acá la ergonomía se trata del estudio de las condiciones de adaptación del lugar de trabajo, ya sea una máquina, un vehículo, las características físicas, si no aumentan, si eso no te, por ejemplo, si tuviéramos una máquina, aunque sea esta que está acá, pero se calienta el teclado, eso no es ergonómico, o sea, definitivamente no es lo ideal. ¿Dónde deben de estar posicionados los pies? Ustedes cuando vieron el fundamento de enfermería hablábamos de la mecánica corporal, que era poder mover el cuerpo de una manera que no pudiéramos dañar a las mismas estructuras. Entonces, pero ¿qué pasa si no nos sentamos bien? Eso, las posiciones ergonómicas, también cómo nos sentamos. Si el individuo tiene toda la condición el sillón, la silla, la silla del escritorio, pero él no se sienta adecuadamente. Eso puede producirle enfermedades laborales. Hay unos cuando ponga cuando ponga cuando quite la presentación les voy a decir cómo se sientan algunos individuos que trabajan con computadoras y eso tienen serios daños en las cervicales. Los han visto que suben los hombros, bajan la cabeza porque la pantalla o el teclado les queda medio bajo, no les queda la altura ideal para que él esté de frente con una posición erguida y la cabeza, la vista al frente y solo mover los dedos, sino que suben los hombros, bajan la cabeza para poder acomodarse hacia eso, de cómo levantamos los objetos, cómo movilizamos a los pacientes. Esos son problemas ergonómicos. Que es que no me importa, yo lo jalo así, no me importa, no utilicé la mecánica corporal, no quise levantar a un paciente de 600 kilos, eso es un problema ergonómico. ¿Sí? Ahora, acuérdense que la ergonomía abarca una serie de actividades, no solamente cuando te sentás, sino cuando te movilizas, cuando levantas objetos. Por ejemplo, los que trabajan con grandes maquinarias, eso cómo levanta esa maquinaria pesada, si utiliza los medios de protección y si además, por ejemplo, para protegerse la columna que usan como unos fajones, como unos cinturones, eso es importante. En el caso de la enfermera, por ejemplo, me acuerdo que en la emergencia nosotros nos ponían para canalizar, horrorosos, por cierto, que claro, donde no tenías donde sentarte, pues eso lo miraba como el trono del rey. Pero habían unos asientos, unos tipo bancos, que son redondos, metálicos, y ahí te sentabas vos, y si ya estabas hermosita, así como yo, que medio alcanzás o te deslizás, porque como eran de acero inoxidable, uno se desliza. Entonces era espantoso. Entonces, ¿qué pasaba? Que la enfermera al final terminaba canalizando de pie, porque es incómodo ese banco. Aunque
tuviera estas cositas que ven acá que es para subirlo. Entonces, imagínense que aquí está un paciente, tiene que estar sentada la enfermera para canalizarlo. Entonces, en la movilización, el levantamiento de objetos pesados, en las posiciones que utilizamos para movilizarnos nosotros mismos, para empujar, para jalar, como dice la mecánica corporal. Otros. ¿Por qué? Para procedimientos rápidos. Entonces, ¿qué pasó? Vos no vas a pasar 3 horas sentada en ese silla incómoda, solo canalizas y te levantaste y te fuiste a seguir haciendo otra cosa. Ahora, dicen las normas de ergonomía que para el paciente, para el personal que está mucho tiempo de pie, tiene que darse por cada hora 10 minutos de descanso sentado. Pero les recuerdo, hay instituciones, yo conocí hospitales privados y públicos que no le pusieron escritorio. Por ejemplo, a ver, un hospital nuevo donde yo fui que era del público, ay, no sé, no me acuerdo. Yo llegué a un hospital nuevo, o una clínica, no me acuerdo, pero era público. Y entonces, muy bonito, ay, la oficina de enfermería, le digo a la enfermera. No, me dice, aquí estamos, dice, era como un mostrador, como decir, un stand pues alto. La enfermera estaba así ubicadita, tenía su expediente, una silla de estas, así como esta, con rodo, nada más. El resto de enfermeras, digamos, esto es un mesón alto, aquí, ¿cómo se llama? Un mostrador, no sé. Entonces, ese mostrador ocupa la enfermera de pie y está haciendo sus anotaciones de enfermería. Aquí adentro, digamos, esto sería la sala, todo donde está la estación de enfermería. Ahí están los expedientes, aquí está el lavabo y qué sé yo, donde preparan los medicamentos. Pero solo esa silla está. Ahí no hay donde sentarse, porque a ustedes no, lo que dijo la persona era que a las enfermeras no se les pagaba para que llegaran a sentarse. Eso está en contra de la ley del trabajo, porque la OIT te establece que sí tiene derecho a descansar. Es más, que se le construya una sala de descanso para enfermeras. ¿Por qué hay sala de descanso de los psicosociales? Pues que hay instituciones que te dicen que no puedes hablar con tus compañeros, porque ahí no es para platicar. O sea, eso que yo les estaba diciendo a ustedes, que la socialización es importante, hay instituciones que no lo cumplen, hay otras que sí, pues la verdad que no te limitan, pero sí, claro, y es más, hay ambientes que son tan agresivos también que dañan nosotros porque estamos viendo, o sea, los ejemplos que estamos poniendo son instituciones de salud, como porque es lo que digamos, tenemos baja experiencia, o ustedes para que más o menos conozcan esa parte, pero igual suceden en los bancos, igual si ustedes ven así como bien tranquilitas las cajeras que están ahí, nunca las van a ver de mal humor, porque a estas se les da otro, se tratan de mantener casi todos estos factores de riesgo que sean lo menos diferentes etapas y momentos de formación. El inconveniente es, o sea, todo esto gira en torno también a la actitud que le hemos hablado ahorita. ¿Ya? Por eso allá en esta imagen habla que tiene que ver con las acciones, los factores de riesgo también dependen de las acciones humanas. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo una actitud negativa ante ciertas situaciones, obviamente yo lo voy a transferir. ¿Cómo se lo transfiero a los nuevos colegas que llegan a mi sala? Vamos a suponer que llegaron a una sala X y entonces yo soy la enfermera. Si yo de entrada le digo, un momentito, aquí la que manda soy yo, aquí la que va a decidir soy yo, aquí ta. Yo recuerdo que donde yo hice mis prácticas, bueno, y después me fui quedando allá en ese hospital, a nosotros nos decían, o sea, es que depende de la visión de cada institución también.
¿sí? Entonces, ¿qué pasaba? Como era un hospital escuela, todo el mundo tenía aunque no te paga, muchas veces no, ni siquiera tenías el cargo de docente, pero vos tenías que enseñarle a los nuevos. Y no era que tenías obligación, o sea, era una obligación implícita allí, porque dentro de las funciones de la enfermera dice que tiene función de docente. Ah, ¿por qué le tenés que pagar si están inmersas entre tus funciones generales y responsabilidades de enfermería? Dice, las 4 funciones básicas de la enfermera son asistencial, investigativa, docente y administrativa. ¿Por qué no le vas a enseñar? Vamos a ponerlo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaba? Vos llegabas y te decía, mira, hace esto, ¿qué puedes hacer? A ver, vení, esto se hace así, esa. Pero si yo no le abro la puerta, no le dejo la cancha libre para que esta enfermera se desarrolle, difícilmente se pueden aprovechar o formar enfermeras con alta calidad. Entonces, ¿qué pasaba? Obviamente, esa enfermera nueva quedaba bajo la tutela de alguien. A nosotros nos dejaban libre en el sentido que me asignaban mis pacientes y todo, y cualquier fallita ya me llamaban, mira, yo creo que debes de hacer esto así, esto así, ¿te acordás de esto? No, ¿me puedes enseñar a hacer esto? También depende de ambas actitudes, de la enfermera nueva o de la enfermera que está ahí. Entonces, de repente estas dos, acuérdense que son actitudes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que yo he visto últimamente en las enfermeras? La enfermera que está en la sala te dice, a mí no me pagan como docente, no les voy a enseñar nada. Y el estudiante está en espera que ella le diga, te voy a enseñar, ¿ya? Y se sienta ahí y si el enfermero, imagínense dos actitudes totalmente opuestas. Dice la enfermera, a mí no me pagan para que le enseñe y el chaval le dice, si ella no me pone a hacer nada, yo no hago nada. Entonces son cuestiones que hay que ir cambiando de actitud. Hay que preguntar, hacerse el que uno no sabe, o sea, de repente decirle, mire, yo sé esto, mire, me puedo explicar esto, mire, puedo administrar medicamentos, puedo revisarlo, leo. Y entonces esa es una actitud bastante positiva, sería para el enfermero nuevo. Por eso en algunas instituciones de salud o en hospitales privados se hace un periodo de inducción, que es lo que recomienda la OIT, que todas las carreras que sean por ejemplo, que tengan que realizar ciertos procedimientos o porque no solamente acá, por ejemplo, en las cajeras, ustedes no han visto que esta vez es una cajera con otra, ¿por qué? Porque la están induciendo para que sepa las claves, para que cuando ya esté atendiendo al 100%, no tenga que estar llamando, vení, ¿y qué clave es para entrar a la clave del pago de en línea de tal cosa? No, 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 no. ¿Ya? Entonces, igual debe ser para enfermería. El problema es que en Nicaragua tenemos una situación que esos relevos generacionales no se están dando a tiempo. Ahorita tenemos muchas enfermeras mayores trabajando, muy pocos enfermeros nuevos que quieren trabajar. Entonces, cuando digo que quieren trabajar, que tienen oportunidades de trabajar por la razón que sea, porque les están pagando un salario menor al que consideran que es mejor, o sea, que es el ideal, que es el digno, el salario digno, pero también las instituciones están demandando que los enfermeros salgan con mejores calificaciones y con mayor disposición al trabajo. Entonces son dos situaciones que a mí me preocupa mucho en relación a la enfermería, porque a este paso podemos hasta desaparecer si no nadie quiere asumir ese papel de quién es el que va a enseñarle a quién. Ahora, les voy a decir otra cosa importante. Lo que muestran los enfermeros recién egresados, perdón, es un escepticismo, o sea, les da igual y en enfermería no le puede dar igual, en ninguna institución me puede dar igual. Bueno, si me contratan, está bien, si no, total, si miran, ponen ¿cómo dice Darse? Ponen al portero a hacer de todo. Entonces, para lo que hay, porque así vamos viendo, así nos han estado enseñando y eso no es lo correcto. Siempre debemos pensar, yo quiero ser mejor, yo quiero ser la mejor enfermera del mundo, yo quiero marcar la diferencia entre todas estas enfermeras. Ahora hay muchísima competencia. Las enfermeras tienen dos carreras a la vez. Son enfermeras, estudian farmacia, nutrición, estudian enfermería y otras carreras más, porque la competencia es dura. Pero lo mejor que debe tener, y yo se los digo con mucho cariño, porque yo a ustedes les he compartido mucha bibliografía,
No sé hasta dónde han leído, tienen que ser más autodidactas, sobre todo en esta temporada, en esta época que estamos viviendo, en donde no podemos estar haciendo técnicas que directamente va a llegar su momento que lo vamos a hacer. O sea, lo que no, ¿cómo se dice? Uno no se sabe si es mañana o pasado o dentro de 3 meses, pero al final se tiene que hacer. Pero lo más importante es que si ustedes son autodidactas van a tener conocimiento y el que tiene conocimiento tiene poder y el que tiene poder debe compartirlo de alguna manera su conocimiento, no quedarse con él. Entonces, volviendo a la clase, la higiene laboral se refiere a un conjunto de normas, por eso miren, eso va dentro de la higiene laboral. Este conjunto de normas y procedimientos que la tendencia es proteger la integridad física y mental del trabajador, preservando lo de los riesgos de salud inherentes a las tareas del cargo y al ambiente físico donde se ejecutan. Miren, aquí ya está resumido todo lo que refiere a la higiene laboral, que es el tema al final de hoy. Está relacionado con el diagnóstico y la prevención de enfermedades ocupacionales a partir del estudio de dos variables, el hombre y su ambiente de trabajo. Es que reciben maltrato, es que no se le pagan las horas correctas de trabajo. Entonces, eso es ambiente que afecta directamente a ese individuo. Entonces, en el sitio de trabajo. Entonces, van a prevenir esas enfermedades, esas lesiones, etcétera, etcétera, lo van a hacer a través de la higiene laboral. Los objetivos son eliminar las causas de las enfermedades profesionales, ya sea por el ruido, acuérdense que esa es una de las enfermedades, puede ser ¿cómo se llama? La disfonía en los maestros, por ejemplo, se quedan hasta sin voz los pobres maestros porque después de tantos años de estar hablando, dando las conferencias, pues eso también puede dañarle las cuerdas vocales. Entonces, esto se considera como una enfermedad laboral, profesional, perdón. También reducir los efectos perjudiciales provocados por el trabajo en personas enfermas o portadoras de defectos físicos. Entonces, miren acá, se tienen que reducir esos efectos. Se debe prevenir el empeoramiento de las enfermedades y lesiones. O sea, ya estás enfermo, ya tienes un tipo de lesión, porque lo sufriste es un riesgo laboral, pero debe prevenir el empeoramiento y las lesiones, pero hay que reincorporarla a este individuo, si sufre un riesgo laboral, es responsabilidad de reincorporarlo a, a sus actividades laborales. Él no puede quedar excluido, a no ser que sea totalmente incapacitante y que eso lo debe hacer una comisión de determinar si realmente esa enfermedad es incapacitante totalmente, que lo pueda definir como tal. También, pues obviamente el objetivo también es aumentar la productividad por medio del control del ambiente de trabajo. O sea, si tiene condiciones óptimas para el trabajo, pues lo ideal es aumentar la producción. Las condiciones ambientales de trabajo, yo ya les venía diciendo, son esas circunstancias físicas que cobijan al empleado en cuanto ocupa el cargo en la institución. Pueden ser de tiempo, las horas de trabajo, las horas extra, los periodos de descanso, las condiciones en que descansa, las condiciones sociales, que son aquellas que tienen que ver con el ambiente, el clima laboral, la organización informal, los estatutos, si hay ¿cómo se llama? Sindicato, qué tipo de organizaciones tiene. Eso es en cuanto a las sociales, pero las de tiempo, fíjense que es bien importante. A veces dejas trabajando horas extras al personal y no se lo pagas. No hacen ese periodo de descanso. Yo he visto a enfermeras que no van a comer, ¿sí? Porque no les da chance, no hay quien los cubra. Y entonces eso puede dañarlo, puede producir una enfermedad. Entonces aquí ven las condiciones ambientales más importantes, la iluminación, el ruido y las condiciones atmosféricas. Acá vemos los factores de riesgo, ya las vimos, miren, de alguna manera, para la salud de los trabajadores, las condiciones ergonómicas y psicosociales,
el medio ambiente físico y los contaminantes químicos y biológicos, que no solo nosotros estamos expuestos a estos contaminantes químicos y biológicos, los trabajadores de laboratorio clínico, la personal de limpieza, eh, el personal que trabaja en mataderos o con animales, etcétera, también tienen ese tipo de exposición, por ejemplo. Y aquí, como esta es la última lámina, que están las medidas preventivas. Dijimos que el principal objetivo es reducir que se produzca un accidente de trabajo o una enfermedad profesional. Pueden ser de dos tipos. Pueden ser esas medidas técnicas de ingeniería, ¿verdad? Que aquí ya está hablando de medidas que están destinadas a actuar directamente sobre la fuente de riesgo para eliminarlo, reducirlo, reemplazarlo. Por ejemplo, que se establezca las ramplas, cuáles son los mecanismos de evacuación, pero que todo lo que esté escrito, que todas aquellas condiciones que te dicen cuáles son las sillas que debe utilizar el personal si está más de tantas horas, todo eso, todo lo que tiene que ver. Y las medidas administrativas, pues que pretenden promover ese cambio de comportamiento y actitudes, además de promover una cultura de seguridad, que todo el personal conozca las normas, las técnicas, qué tipo de protección deben de utilizar, etcétera, etcétera. Después está, que eso nos incluye a nosotros, las medidas de protección. Y aquí hay que tomar decisiones en este acápite. ¿Por qué? Porque aquí la protección es tanto colectiva e individual. Ya dijeron, perdón, ya observaron que las medidas colectivas están diseñadas para aislar el riesgo, por ejemplo, el uso de barreras físicas o medidas administrativas o organizativas que van a disminuir esa duración de la exposición, la rotación del empleo, control del tiempo de trabajo, el uso de las señales de seguridad, todo eso debe estar bien diseñadito en normas, en protocolos, etcétera. Y las medidas individuales, cualquier equipo de protección personal diseñado para proteger al trabajador. Ustedes se van a los bancos ahorita y van a darse cuenta que ahí están utilizando las medidas individuales, aunque no sean trabajadores de la salud, ellos llevan su máscara, su careta facial, usan guantes eventualmente, su gorrito, etcétera, etcétera. Pusieron los vidrios estos, ¿verdad? Para que no entre en contacto directo y aún no solamente en los bancos, también en los pequeños negocios se están haciendo para poder reducir ese medido de ese contagio. Y las de mitigación, que ya, cuidado de estas preguntas, miren, son las tres tipos de medidas que hay para reducir o desenfocar la higiene laboral. Y las medidas de mitigación, que aquí tienen como objetivo reducir la gravedad de los daños a los empleados, al público y a las instalaciones en tiempos o en situaciones de desastre. Por ejemplo, esto incluye el plan de emergencia. Toda institución debe tener un plan de emergencia, un plan de evacuación, un sistema de alerta, los alarmas en contra de incendios, las luces que en el caso que se vaya la energía eléctrica, etcétera. También ejercicios, test y simulacros de emergencia que se deben de establecer en cada institución y que todo el personal lo debe conocer. Eso es en lo que se encarga la higiene laboral. La enfermera, ¿qué es lo que va a hacer? Verificar que todas estas medidas preventivas, medidas de protección y medidas de mitigación se cumplan según los requerimientos de ley. Así que, ¿preguntas?